Eh, Señora profesora doña Teresa Díaz Santos, fíjese que a lo largo de este evento aprendí definitivamente el orden de sus apellidos. Ya no le digo más Santos Díaz, le digo Díaz Santos. A usted le toca el honor ahora de presidir esta sesión y adelante entonces. Con la venia, profesor Ricardo. Con la venia. Vamos a empezar este último panel de la tarde que se llama Artes Plásticas y Derecho. Vamos a empezar con Verónica Lescano Galardi, que además tuve el honor de conocerla cuando formó parte de mi tribunal. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Bien? Bien, gracias. En mi defensa del TFM de Cultura. Me acuerdo perfecto, brillante como siempre, Teresa. Bueno, estoy más brillante entonces, sí. Gracias. Que nos vas a hablar de las alegorías de Ripa y el derecho. Así que cuando quieras, Verónica, es todo tuyo. Dale, gracias. ¿Cuántos minutos tengo, Tere? Tienes 20 minutos. Mira vos, bárbaro. A ver qué hacemos en 20 minutos. Bien, bueno, primero muchas gracias a Teresa, como siempre, que es divina, y a todos los que están acá, que como siempre son amigos. La ventaja de estos encuentros que organiza Ricardo es que siempre se las ingenia para que todos los que estemos acá somos amigos, y eso es muy bienvenido. Así que gracias a las autoridades, obviamente, de la Universidad de Girona, y principalmente a Ricardo, que es el alma mater y el motor de estos mega encuentros, que además de ser súper agradables, como en lo personal nos enriquecen científicamente. Así que mi total gratitud. Bueno, yo voy a traer acá algo que tiene que ver con unas reflexiones en sentido estricto de una investigación que ya terminamos en Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y que fue de alguna manera como la puerta que abrimos hacia la investigación de la historia y de la historia del derecho y la historia política argentina en perspectiva de género. Un tema que en nuestro país es bastante complejo de ser aceptado, ¿no es cierto? Y ahí pobre Ricardo me dice, sí, porque él tiene que cargar la titularidad de la cátedra en la que estoy, así que se tiene que hacer cargo también de estas decisiones que tomo. La cuestión es que me interesa traer, tal vez a ustedes, y a casi a uno, ustedes y nosotros, en Europa tal vez un RIPA fluye con más conocimiento, es algo más cercano, por lo menos al ámbito de las ciencias jurídicas. Aquí, en lo que es la región de América Latina, es menos conocido. O sea que el trabajo que voy a presentar posiblemente tenga mucha resonancia, tal vez en un CISTO, en una TERE, Ricardo ni me tomó la molestia, y de repente acá en nuestra región es algo que no se conoce. Por eso van a encontrar cosas que me decís, sí, esto es reconocido, pero no acá. Una de las líneas que dentro de lo que es historia y en investigación histórica yo he tomado desde hace rato es recuperar exponentes, ideas y conceptos que en algún momento emergieron, tuvieron incluso momentos de éxito, diríamos en términos actuales, y pasan al olvido. O sea, la historiografía tiene mucho de esto, y en RIPA yo lo encuentro que está justamente en este conflicto. Ripa es un señor, ahora vamos a dar una pequeña línea de su vida, pero tuvo un momento de muchísimo furor en una Europa que estaba en su camino, en sus albores de la modernidad, va hasta el 18 con mucha presencia, y luego pasa al olvido. Y recién lo recuperan casi a mitad del siglo XX, en este nombre, ¿no es cierto? Y principalmente se recupera desde la historia del arte. Entonces vamos a ver qué consonancias o resonancias o sentidos podemos recuperar para las ciencias jurídicas y el derecho, que a la larga es nuestra métier. Para ubicar a César Ripa es un estudioso, se lo entiende como un estudioso, un hombre formado en cortes católicas, religiosas, de una Italia, una Perugia, concretamente, del final del siglo XVI, ¿no es cierto? Y va a vivir prácticamente casi los primeros 25 años del 1600.
En este contexto que nosotros desde lo que es el ámbito del derecho vemos que ya empiezan las tensiones entre un polo de poder económico, político y jurídico que es lo que hoy sería Alemania, y con este choque con el derecho católico, el derecho italiano, o sea, empezamos a ver dos fuerzas en tensión. La modernidad tiene muchas tensiones políticas, y una de las tensiones tiene que ver con estos polos de atracción y de titularidad. Nosotros venimos de una Edad Media donde la iglesia era todo, un teocentrismo galopante. Vamos a ir hacia un antropocentrismo, y en esta construcción de antropocentrismo, de secularización, de ciencia, de todo lo que es el producto del ser humano, la iglesia empieza a verse complicada en su presencia omnipresente en lo que es poder político. Esto como para que muy a grandes rasgos situemos el contexto de Ripan. Ripan va en 1595 concretamente, 1593 para ser justísimos, va a publicar o va a sacar una obra que es Iconología. Esta iconología tiene un primer ingreso en el universo de las obras o de los productos culturales del momento, que es lo que nosotros hoy llamaríamos un manual de voces, jurídicamente hablando. Acá, por ejemplo, en Argentina, sí tenemos que decir cuál es acá está Sandro Lazapaliero, que no me va a dejar mentir porque él me agarra y me dice, Vero, ¿qué estás diciendo? Tenemos, por ejemplo, Colmo, ¿no es cierto? Un gran jurista que es uno de los grandes enciclopedistas jurídicos, que va tomando voces jurídicas y hace toda una obra enorme, de esas enciclopédicas muy de la primer contemporaneidad nuestra, de las voces, ¿no es cierto? Entonces encontramos que es homicidio, adulterio, las figuras jurídicas. Bueno, el antecedente, vamos a tomarlo jurídicamente, sería este tipo de manualística, una obra pedagógica, didáctica, que no tiene un objetivo concreto de formar al jurista. Por el contrario, la finalidad de la obra de Ripa tiene que ver con generar un enciclopedismo como un cúmulo de voces y de ideas y de conceptos para los poetas, para quienes estaban en el ámbito de la literatura, de las artes, los artistas. Entonces, acá empezamos a armar la propuesta. ¿Cómo era la propuesta? Ustedes cuando van, es una obra que está digitalizada, está tanto digitalizada la última edición, como después unas versiones traducidas. Hay unos comentarios, después voy a hacer un pequeño breviario de eso, pero es una obra que pueden acceder en línea. O sea, vamos al punto, no necesitamos viajar a Perugia como para encontrarla. La podemos acceder, y cuando vemos la obra, lo que nos encontramos es que la primera edición son todos textitos, es la voz, vamos al punto, no sé, una virtud, pongámosle, qué sé yo, gracia, y entonces la descripción de cómo debería el artista representarla si decide llevar eso a otro código simbólico que no sea el textual. Entiéndase por esto, el arte plástico, la escultura, qué sé yo, una adaptación en una catedral, una iglesia, alguna academia, algún recinto de trabajo humanístico. Es tal el furor que tiene esta obra que en 1603 decide agregársele las imágenes, que es lo que a mí me interesa trabajar. ¿Por qué vamos a trabajar por qué me interesan las imágenes? Obviamente me interesa por dos elementos. Desde la perspectiva de género, uno de los temas que tratamos siempre de abordar cuando tenemos una fuente directa tiene que ver si hay presencia o no, visibilidad o no femenina. Y nos vamos a encontrar que César Ripa justamente cuando ilustra, o sea, si ya estaba el texto, porque el texto está presentado haciendo o marcando una presencia muy importante de la mujer. Por lo general las gracias, las virtudes, son mujeres. Entonces la dona de acá, la dona de allá, si es joven, si es vieja, si es madura, si está sentada, si está parada. Cuando agrega la imagen son todas mujeres.
Y los hombres, si uno hace el raconto de todas las voces, los hombres aparecen en muy pocos casos, y particularmente algo que me interesa súper redestacar en dos elementos súper importantes para lo que es mi forma de ver, que tiene que ver con los vicios, con los delitos. O sea, como que me parece muy avanzada, obviamente que esto ya es interpretativo, la visión que coloca César Ripa entre hombre y mujer. La mayor cantidad de imágenes son mujeres. O sea, que ya entendemos acá, yo ya voy avanzando obviamente con mi granito de arena hermenéutico, que tiene que ver con una modernidad donde aún cuando estoy con un personaje, un hombre formado en una religión como es la católica, totalmente que viene con una cultura de medioevo, o sea, con una cultura muy compleja en la construcción y en la figuración de hombre y mujer, él decide generar mujeres en la visibilidad, en eso que él llama las alegorías, para empezar a marcar la manualística, un modo de uso de cómo el artista debe generar presencia, visibilidad artística, sea pictórica o escultórica. Si yo voy al elemento que me interesa recuperar desde el punto de vista jurídico, ya no desde una perspectiva de género, sino desde una historiografía, el aporte que tiene Ripa con su iconología y sus alegorías es que la alegoría, fíjense que la vamos a encontrar abordada por Quintiliano en el libro octavo, capítulo sexto, cuando se refiere a los tropos. En las institutas oratorias que tiene Quintiliano, vieron que va haciendo cómo es la formación del orador, cómo es el trabajo de la argumentación, cómo son las refutaciones, todo lo que tiene que ver con el armado de lo que es el pensamiento lógico para ser transmitido en el contexto de la defensa, ¿no es cierto?, del ataque, siempre en el marco de lo jurídico. Cuando yo voy al libro octavo y me planteo, bueno, a ver, ¿dónde están las alegorías? La alegoría la pone como un tipo de tropo. Al tropo, hablando muy desde lo jurídico, ¿no es cierto? Yo pasé por análisis del discurso, pero no es mi fuerte. O sea, me formé en ello, pero es a los fines nada más que de entender mejor nuestras ciencias jurídicas. Lo que él va a entender por tropo va a ser una mutación de significados y de sentidos de una palabra por otra, pero con gracia. O sea, con una modalidad, de una forma que agrade. Esa es la idea de tropo. Y dentro de esta idea, Quintiliano va a establecer los que directamente sirven para la significación y los que adornan. Dentro del segundo tipo de tropos nos encontramos con la alegoría. O sea que la alegoría ya está trabajada jurídicamente para la construcción de la oratoria de quienes iban a tener que estar en los estrados. Esto me parece totalmente vinculante justamente para la recuperación que hacemos nosotros desde la historia del derecho. Cuando vamos a cómo explica Quintiliano el funcionamiento de la alegoría, vamos a encontrar que él entiende que la alegoría está conformada por dos componentes, dos factores, dos elementos. Uno que hace a las palabras trasladadas y otro que tiene que ver con la claridad de las palabras mismas. Si yo extrapolo, y esto para no incurrir en una extrapolación dogmática, sino como una traslación de códigos simbólicos, y salgo del discurso y paso a la imagen, yo me encuentro que las alegorías que hace César Ripa, o que hizo César Ripa en su iconología, tienen justamente estos dos componentes que en Quintiliano atribuye a la alegoría. Lo que hace a la claridad de las palabras tiene que ver con la persona mujer, u hombre, o joven, o viejo. Entonces les hace una cara que uno detecte que es un hombre o que es una mujer, que lo pueda diferenciar, un tipo de peinado, corte, cabello, unos atributos corporales que nos permiten diferenciar uno de otro y en qué ciclo de su vida se encuentran. Eso sería lo que hace a la base. ¿Qué hace a posteriori la alegoría de Ripa? Le coloca lo que llamaríamos el epíteto,
O sea, el atributo se lo coloca a esa imagen de la mujer, le va a poner una corona, por ejemplo, en la justicia, cualquier tipo de la justicia, porque él tiene varios tipos, la rigurosa, la recta, la divina, la que construye Pausanias, todas son con una corona, una vestimenta blanca, una espada, una balanza, un leoncito por el tamaño. O sea, y a eso le va a ir sumando que a la rigurosa le pone, qué sé yo, una estrellita, a la divina le pone la palomita, o sea, que va circunscribiendo la imagen a través de los atributos exactamente al concepto que quiere dar. Por ende, me parece realmente significativo la capacidad que tiene este señor, o que tuvo, para hacer una traducción, este tema que siempre peleamos los que somos traductores. Yo soy traductora, además de abogada, entonces el problema de la tradición, ¿no es cierto? Cuando uno hace el pasaje entre conceptos y palabras. Y fíjense que acá es impecable el trabajo que hace, o sea, el entendimiento jurídico que tenía Ripa. No es de extrañar porque en una formación, sabemos, medievalista, teología y derecho iban de la mano, o sea, era una sola formación, por ende, si estaba formado religiosamente, tenía que portar los contenidos jurídicos y haberlos entendido. La traslación que hace entre códigos simbólicos desde el textual al gráfico iconográfico es impecable, porque mantiene los cánones de la retórica quintiliana. Y esto claramente me parece un aporte por demás significativo a las ciencias jurídicas. El último aporte, ya estoy cerrando en 4 minutos y medio, prometo entregar el micrófono, aunque parezca que no voy a entregarlo. El último aporte que hago para lo que es el derecho, y que es nuestro tema de trabajo en el proyecto de investigación, acá veo a Silvita Giurlani también, que es parte del proyecto de investigación, Sandro Laza también es parte del proyecto de investigación, tiene que ver con la perspectiva de género, que es con lo que yo había empezado. El pleno inicio de la modernidad, César Ripa estatuye a la mujer como transmisora a partir de la imagen del sentido del concepto para un universo de personas que no necesariamente están alfabetizadas. Porque sabemos perfectamente que la imagen lo que hace es permitir la difusión del concepto a una persona que no porta necesariamente códigos de alfabetización. Por ende, la mujer queda empoderada como transmisora de sentidos y de conceptos en un universo que se está secularizando, y por ende, a partir de la emergencia de la imprenta, empieza a poder difundirse con mayor rapidez o velocidad las obras clásicas, y las obras que estaban del medioevo van migrando hacia la modernidad, y en esta función de publicidad, la mujer es la cara visible. No me parece en vano que cuando se lo oscurece a Ripa, para los historiadores del arte, es considerado, para quienes son críticos, y por eso queda en el olvido, como un personaje oscuro. Y fíjense qué increíble que el último tipo de alegoría que tiene Quintiliano es la alegoría oscura, a la que él llama el enigma. Y el enigma para Quintiliano tiene que ver con el vicio, y él aclara, entendiendo por virtud la claridad de las palabras, cuando no asiste ninguna forma, ningún anclaje para encontrar claridad en el mensaje que se está transmitiendo. Fíjense qué paradoja, diría Mengueno, es una paradoja circular, que a Ripa el atributo con el que se lo va a denostar y se lo va a mandar al olvido va a ser el de ser oscuro. O sea, su forma de ser catapultado fue la alegoría, su forma de ser sepultado es la alegoría. La alegoría clara, la alegoría oscura. Por ende, me parece interesante, quienes estamos en la historia, recuperar múltiples sentidos, en este caso en la intersección de arte y derecho, que brillantemente siempre Ricardo apuesta, y ver cómo, a partir de una obra de arte,
que es tomada desde la historia del arte. Incluso hay sinfín de investigaciones y abordajes hechos sobre, por ejemplo, la justicia, o las academias españolas, o las catedrales, que se han inspirado, obviamente, sus artistas en la manualística, en esta iconología de Ripa. Sin embargo, los sentidos jurídicos que podemos encontrar hacen a la recuperación de la memoria cero en construcción argumentativa y oratoria, como es Quintiliano, que es nuestro gran maestro, si vamos a hablar de ciencias jurídicas, un trayecto de difusión a partir de una traslación de códigos simbólicos del textual al iconográfico, y el empoderamiento de la mujer para visibilizar comprensión a quienes tal vez no entendían lo que era la letra o las palabras. Hasta aquí entonces, gente querida, muchas gracias por haberme escuchado, y ahí entrego Tere la palabra. Gracias. Muchas gracias. Brillante, Verónica, muy buena exposición. No sé si hay alguna pregunta. A mí lo que me ha llamado la atención de tu exposición es que cuando has empezado con la alegoría clara, ¿no? Has empezado con una alegoría clara diciendo que generaba como un enciclopedismo, ¿no? Para todas las personas artistas, luego ya no solo de historia del arte, artistas los has definido, y sin embargo termina con una alegoría oscura que lo catapulta. ¿Quieres decir con ello que se acaba un poco el hecho de que sea como un punto de referencia para esos artistas? Bueno, de eso se trata justamente cuando se decide pasar al olvido a alguien, ¿no es cierto? La invisibilidad, que es uno de los grandes temas de la perspectiva de género, ¿no? No solamente en mujeres, sino en muchos colectivos, que es cómo me encargo de invisibilizar. Entonces automáticamente oscurezco, establezco que no puedo llegar al sentido de lo que quiere expresar ese manual, y lo que hago es anular el objetivo último. O sea, la pedagogía, que se supone que es el recurso que tenemos para tornar claro conocimientos o informaciones o saberes, que se genera en el crítico, en el que lo cuestiona, se genera justamente como paradoja. Por eso digo que es una paradoja circular, que lo mismo que te lleva a quedar como claro es lo mismo que te lleva como crítica y vicio a hacerte olvidar, ¿no? O sea, el trabajo del olvido, que es un trabajo que, bueno, ya políticamente y en historia lo hemos trabajado desde otros lados, se ve en un artífice como Ripa, del gran maestro que durante 3 siglos fue el referente de los artistas, de repente queda totalmente eclipsado a partir de un recurso, y obviamente de estos intereses que habíamos planteado antes, estas fuentes de poder que se están tensando en la modernidad, y entonces queda, vos fíjate que está recuperado recién a mediados del siglo XX, viene Panofsky y te lo agarra. O sea, los grandes referentes de la historia del arte son los que lo recuperan, y aún así, en Europa fluye mucho más. Acá en lugares como Argentina, son lugares muy, pero muy chicos los que tienen idea de quién es Ripa. O sea que hay toda una secuela real del olvido, que creo que desde los que estamos en historia es una responsabilidad, por lo menos marcarla. Si no, volver a restatuirla, marcarla como la gravedad de las críticas que se hacen a veces, queriendo o no, a gente que aporta. Muchas gracias, Verónica. No sé Por favor, Tere. ¿Pregunta más? No, yo pertenezco al sector de los ignorantes. Yo cuando Eso es imposible, eso sabemos que son mentiras. No, pero te lo digo absolutamente con todas las letras. Cuando me mandaste tu tema, yo googleé a ver de qué se trataba y ahí me enteré. Pero la verdad, te soy sincero, no conocía las imágenes, así que te agradezco muchísimo, porque bueno, cada día uno vive aprendiendo, ¿no? Y gracias a personas como vos. Gracias. Gracias, Ricardo, sos un genio total. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Ah, sí, hay una pregunta de Vial Dumas, profesor. Sí. Profesor Vial Dumas. Hola, Verónica. ¿Cómo estás, Manuel? Ahí está. Tengo una pregunta, me ha gustado mucho la exposición, y yo también pertenezco al grupo de los ignorantes pero debería estarte agradecido, Ripa, porque me han dado ganas de ir a mirar la iconografía. Yo lo que te iba a preguntar, porque todo me ha hecho mucho sentido, pero hay una parte en que tengo dudas, y es en el enfoque de género que haces de la obra de Ripa, porque
no alcanzo a ver en dónde lo distingues o en dónde ves esa potencia de la representación femenina en RIPA, a diferencia del mundo anterior, cuando en el mundo medieval también está plagado de representaciones femeninas. Entonces, ¿en qué radica esa especial importancia que tiene la obra de RIPA respecto del enfoque de género? Bien, bien, Manuel, gracias por tu intervención, como siempre. Principalmente, por eso yo aclaré que esto es interpretación, esto es va y Verónica. O sea, que es donde la ciencia termina y empieza Verónica en sus opiniones. Principalmente, a mí lo que me parece como significativo para la perspectiva de género tiene que ver que anteriormente todo lo que existe está totalmente atravesado por la religión. Y esta es una obra que, si bien viene de alguien que está formado en la religión, es una obra para secularizar. O sea, eso es lo que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa es que la mujer cambia y en vez de ser santa y virginal, que siempre la idea de la buena mujer de la religión, concretamente católica en este caso, en el caso de Ripa aparece la mujer funcionalmente desde una secularidad. Entonces, creo que es un punto mucho más importante, y por eso me parece innovador, en el enfoque que él da, porque las mujeres no aparecen, o sea, a ver, hay virtudes, casi todas, pero también aparecen como vicios, pero no es el vicio religioso, no es el vicio de la Eva. O sea, eso es lo que a mí me interesa, le da otro rol. Si bien siempre son funcionales, es otro rol, y ese rol sí tiene que ver con la impronta antropocéntrica secularista del momento, y que es la que después vamos a tratar de recuperar hasta el día de hoy. Nosotros después, o sea, esto sí ya escapa, porque si no después me va a matar Sandrito, que es el que sigue, escapa el tiempo que tenemos, pero uno de los recorridos que nosotros trabajamos en la investigación tiene que ver con los principales mojones o primeros elementos de hombres que empiezan a trabajar para secularizar la visibilidad de la mujer. Y Ripa está ahí. O sea, eso es el punto que tal vez en el año que viene lo pueda desarrollar. Sí, Ricard me deja. Gracias. Gracias a ti, Verónica. Pues vamos a pasar al siguiente expositor. Sandro Laza Pallero, desde Argentina, que nos va a hablar sobre imágenes del derecho y la justicia en los tiempos de la Confederación Argentina, 1830-1852. Cuando quieras, Sandro, es tuya la palabra. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Perfectamente. Bueno, está bien. Bueno, pido permiso para compartir pantalla, doctor Ricardo Rabinovich. Permiso concedido. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, usted dígame si se ve la imagen, por favor. Ahora sí. Bueno, perfecto. Lo que estamos viendo acá es quizás uno de los hombres más importantes, más poderosos, querido, ¿no?, y odiado en la historia argentina, que es Juan Manuel de Rosas. Y que ha sido definido como un hombre del antiguo régimen con atributos republicanos. Bueno, ahí lo vemos montado en su caballo, en un dibujo. Ahí pueden ver la Cruz del Sur, que es la marca del caballo de Rosas. Bueno, Rosas era un estanciero, bueno, para los que no lo conocen. En la época de Rosas, nuestro país tenía un sistema que era una confederación o federación, que era Liga o Unión de Estados. Entonces las provincias habían delegado en Rosas la representación de las relaciones exteriores. Esto como para aclarar, ¿no?, a los que no conocen la figura de Rosas. En esa época nosotros no teníamos constitución, no teníamos códigos. Entonces, recién en 1853 el país va a empezar con la organización nacional. Ahora bien, vamos a la siguiente imagen. No sé si la ven acá, esta imagen. Bueno, nosotros cuando nos declaramos independientes de España, en 1816, el famoso Congreso de Tucumán, tuvimos un acta de independencia. Ese acta original manuscrita se perdió. Es increíble, ¿eh? En el multiverso argentino se pierden los documentos, se tergiversa la historia, se ve otro universo paralelo, otra realidad.
¿a qué voy con esto? Porque esto que estamos viendo acá es un acta de declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se hizo en la época del primer gobierno de Rosas. Está hecho, bueno, en la imprenta del Estado, y este ejemplar es del Museo Histórico Nacional. Lo voy a agrandar un poquito, así ustedes lo pueden ver. Como ustedes pueden ver, este es un ejemplar que tiene dibujos masónicos. La columna de Irán, si pueden ver. ¿Por qué digo esto? Porque suena contradictorio, ya que Rosas persiguió las logias masónicas, o lo que él decía, logias unitarias. Ahora, muy bien, este ejemplar que nosotros estamos viendo, creo que hay tres. Uno en una colección particular, este que es del Museo Histórico Nacional, y el doctor Tulio Ortiz, profesor de nuestra facultad ya fallecido, tenía un ejemplar en su despacho. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo le dije a la profesora María Carmen Massa que preservara esto, ¿no? Porque, bueno, ella lo llevó al Museo Histórico de la Facultad de Derecho y ella dio fe de que es original el ejemplar que tenía Tulio Ortiz. O sea que nuestra Facultad de Derecho posee uno de estos ejemplares del Acta de Declaración de la Independencia de la época de Rosas, que no son muy fáciles de conseguir, insisto con esto, ¿no? Por eso el valor histórico. Ustedes pueden ver, 25 de mayo, Acta de Declaración de la Independencia, dice las Provincias Unidas del Río de la Plata, y bueno, y van a ver símbolos masónicos. Ahora, ¿se pueden encontrar símbolos masónicos en esa época o un poco antes? Bueno, acá pueden ver. Este es un documento de una logia inglesa. Nosotros sufrimos las invasiones inglesas en 1806, 1807, y acá se estableció una logia inglesa. Esto es un documento del Archivo General de la Nación, como pueden ver, ¿no? Las columnas de Irán y otros símbolos masónicos también. Ahora bien, es contradictorio esto porque, fíjense, este es un cuchillo de Rosas. Yo le dije hace un ratito que Rosas perseguía las logias, no están los documentos y todo. Sin embargo, este cuchillo de Rosas tiene símbolos masónicos. La hoja de acero lleva estas inscripciones: soy castigo del malvado, soy defensa del inocente. Acá quiero aclarar, Rosas tenía la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Era el supremo juez. Entonces, en esa época no teníamos código penal, no teníamos constitución, pero la legislatura le había otorgado la suma del poder público a Rosas en 1835, y Rosas, con un plebiscito, forma semidirecta de democracia, ¿no? Que recién vamos a tener en la reforma constitucional de 1994, fue el primero que lo aplicó en nuestro país. Al decir que el pueblo participara y que fuera sometida a la opinión del pueblo un plebiscito para ver si el pueblo ratificaba el otorgamiento de la suma del poder público. Y muy poca gente votó en contra, ¿no? Esto lo quiero aclarar. Por eso, bueno, estas leyendas de que soy castigo del malvado y soy defensa del inocente. Recuerden que Rosas tuvo el título de restaurador de las leyes. Pero bueno, este cuchillo, que es tan interesante, tiene estos grados de símbolos masónicos. Después, bueno, acá dice escudo de la Confederación en unión y libertad. Tenemos que recordar que Rosas fue el primero que usa el nombre de Confederación Argentina, que es uno de los nombres oficiales, ¿eh? A pesar de que no se usa, al igual que República Argentina, Nación Argentina, es uno de los nombres de nuestro país. Bueno, y acá agrando un poquito y van a ver los símbolos masónicos. Van a ver el sol, la escuadra del compás, ¿no? Es un cuchillo de más o menos 1830. Bueno, acá el cabo de oro, alambre torzado con las iniciales, excelentísimo señor don Juan Manuel de Rosas. Y acá, bueno, la inscripción, dedicado para don Juan Manuel de Rosas. Esta es de la colección de Alan Setian. Voy a dar un poquito para que ustedes puedan ver. Bueno, ahí ven, a la izquierda soy castigo del malvado.
¿no? Y acá a la derecha las inscripciones masónicas de este cuchillo de rosas. Bueno, acá lo que estamos viendo es la Gaceta Mercantil, diario comercial, político y literario, que es un diario que estuvo vigente entre 1830 hasta 1852, hasta la caída de Rosas. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La asunción de Rosas el 14 de abril de 1835, con la suma del poder público. Ustedes pueden notar, vean cómo tenemos intercambio con Inglaterra, con puertos de Estados Unidos en esa época, miren, Nueva York, Liverpool, Boston, Francia también. Es decir, que nuestro país no estaba aislado. Porque yo les dije hace un ratito que nosotros en Argentina también tenemos el multiverso y el metaverso, si quieren, ¿no? En la historia. Algunos historiadores o pseudohistoriadores han hecho una historia donde éramos un país aislado, como dice Ricardo a veces, ¿no? Recreamos con ojo el siglo XX, siglo XXI, situaciones que no están en la época de Rosas. Claro, lo que les quiero decir es que Rosas estaba muy comunicado con el mundo, ¿no? Y esto se reflejaba en este diario que es la Gaceta Mercantil, donde se publicaban también avisos oficiales, no solamente avisos, bueno, privados, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo acá es también dentro del diario La Gaceta Mercantil, cuando el cuerpo diplomático, a nombre del decano, digamos, el más antiguo de lo diplomático, que es Mr. Hamilton, lo felicita a Rosas por ser elegido gobernador. Y Rosas le agradece, ¿no? Y que va a tener buenas relaciones de amistad y buena inteligencia entre este gobierno con su majestad británica y demás naciones extranjeras. Acá lo pueden ver, está en el diario, la Gaceta Mercantil. Insisto, ¿por qué esto? Porque esto, digamos, no se destaca de Rosas también. Se destaca, por supuesto, ¿no? Que Rosas fue un gran defensor de la soberanía, perfecto, pero durante el gobierno de Rosas, en ese bloqueo de 1845, 100 comerciantes ingleses van a decir que a la reina Victoria que ese bloqueo es injusto porque ellos reciben un buen trato de Rosas y no son perseguidos. Bueno, de manera similar, en 1840, comerciantes franceses también protestan ante el gobierno de Luis Felipe de Francia, diciendo que Rosas los trata bien, que es injusto también el bloqueo francés de 1838. Lo que pasa es que muchos historiadores no trabajan con las fuentes directas. Ese es el gran problema, ¿no? Y repiten errores, y repiten ideologías, y repiten esto que es el multiverso o el metaverso, ¿no? En las ciencias sociales. ¿Qué es característico de acá de Argentina? Bueno, acá tenemos una imagen de la justicia, que es el daguerrotipo, o la foto más antigua, de este organismo que en la época del antiguo régimen, o época hispánica, o época colonial, como quieran llamarlo, tenía atribuciones políticas, judiciales y económicas. En la época de Rosas, nosotros sabemos que ya en Rivadavia, influenciado por Benjam, había hecho muchas reformas. Había establecido la legislatura en forma de panóptico, fíjense, lo pueden ver en la manzana de las luces, que se sentaban todos al lado uno de otros. No como la legislatura moderna, que están todos con su despacho, bueno, todo eso. Entonces, el cabildo en la época de Rosas, ¿qué función va a tener? Va a ser cárcel. Va a ser cárcel de hombres y de mujeres. Bueno, ahí ven la pirámide. Repito, esta es la foto más antigua que tenemos del cabildo en 1850, 2 años antes de la caída de Rosas. Bueno, ahora vemos acá una acuarela de Carlos Enrique Pellegrini, que fue padre del presidente Carlos Pellegrini, egresado de nuestra Facultad de Derecho. Esto es de 1830, y van a ver otra vista del Cabildo y el cuartel de policía. Esto es de 1830, del primer gobierno de Rosas. Van a ver este niño que está colgado, van a ver un sacerdote a la izquierda, un niño afrodescendiente, van a ver la recoba, van a ver
las diferencias políticas que hay entre las damas. Recién Vero habló de su tema que son las mujeres, ¿verdad? Fíjense, la dama de la izquierda tiene un vestido verde, color que usaban las unitarias, igual que el celeste o el blanco. La dama que tiene el peinetón, más española en su vestimenta, tiene el color rojo punzó. Claro, entre las damas estaban divididas. Vero, así que estas hipótesis trajo para vos también, ¿eh? Había división en la vestimenta, insisto. ¿Por qué? Porque las damas unitarias eran más de estilo romántico, europeo en la vestimenta. Esto está reflejado por Alberdi en la moda. Muy gracioso, bueno, en 1837, 1838. En cambio, la dama federal es más hispanista, ¿eh? Fíjense, tiene el peinetón español, tiene el batón de Manila y tiene el color rojo punzó. Pero esto se da también en las damas de clase más baja. Esto, bueno, muy interesante. ¿Por qué? Porque Rosas es el primer político argentino que le da participación a la mujer. También. A veces nos olvidamos de esos antecedentes. Ahora bien, acá tenemos una imagen de la justicia. ¿Por qué? Rosas parece un arcángel. El arcángel San Miguel, San Gabriel. ¿Por qué? Porque lo vemos como el exterminador de la anarquía. Esta es una litografía de autor anónimo de 1840 de la colección Andrés Lamas, que está en el Archivo General de la Nación, donde lo pueden ver a Rosas como este ángel exterminador. Anarquía le decían en esa época a los que se separaban, a los que no reconocían el orden. No es el significado de anarquía posterior, de 1890 y pico. Entonces, bueno, ven ahí a la serpiente que representa a estos anarquistas, que pueden ser los unitarios, los federales no rosistas, pueden ser los románticos también, del 37, y ven la lanza. Bueno, ven la banda rojo punzó de Rosas, y vamos a la siguiente imagen. Esta es muy interesante porque lo vemos a Rosas en la Plaza de la Victoria, la Pirámide de Mayo, unas banderas argentinas. Recuerden que Rosas oscurece el celeste, es un azul casi negro, y la leyenda dice Federación. Es un cuadro muy interesante, ¿no? Porque, a ver, yo me pregunto, hay imágenes de Marco Aurelio, hay imágenes de San Martín con el dedo. No sé qué significa, Ricardo después puede aportar qué significa que un jinete esté señalando algo, ¿no? Con el dedo. Bueno, yo recuerdo que me sacaba una foto con un burro también, en Santiago del Estero, con el dedo también, que Vero la conoce, ¿no? A veces la pongo también en las redes sociales. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Bueno, esto que está acá es una tesis sobre la pena de muerte, presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por Bernabé Caravia, 1832, porque en esa época el tema de la pena de muerte estaba muy dividido. Si nosotros vemos las tesis doctorales en la época de Rosas, vamos a ver que hay muchos que están a favor de la pena de muerte y muchos que están en contra. En el caso de Bernabé Caravia, él está en contra de la pena de muerte. Ustedes me van a preguntar, ¿qué autores se citan de la doctrina penal europea? Beccaria y Bentham. Beccaria y Bentham. Esto lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional, en la Sala del Tesoro. Y seguimos con la imagen de la justicia. En este caso es una litografía de Bacle, de 1837, y van a ver acá la ejecución de los Reinafé, que eran, bueno, uno era gobernador de Córdoba, y sus hermanos eran los que lo secundaban, y habían participado en el asesinato de Facundo Quiroga. El juicio, en el cual interviene Rosas como juez supremo, dura 2 años. Y acá pueden ver la reconstrucción de cómo se ejecutaban a los reos en esa época, ¿no? La palabra reo en esa época significaba al procesado, al condenado, o al detenido. Y van a ver arriba que primero los sientan, los fusilan y después lo cuelgan en el cabildo. ¿Por qué? Bueno, Foucault ha trabajado mucho esto, ¿no? Del castigo en el cuerpo y la exposición, la ejecución pública de los cadáveres. Esto se hacía hasta 1854, cuando se fusilaron a los mazorqueros, a los enemigos de Rosas. Después Carlos Tejedor, que fue el autor de nuestro primer Código Penal, va a decir que no, las ejecuciones se tienen que hacer dentro del presidio.
Fíjense que va gente de todas las clases sociales. Los cadáveres por lo general eran expuestos de 6 a 12 horas ahí. Porque claro, eran penas ejemplificadoras y teníamos el derecho penal del antiguo régimen. No es que nos independizamos de España y pusimos un nuevo derecho, no. No. El derecho indiano sobrevivió hasta casi el siglo XX. ¿No? Bueno, acá lo que tenemos es una carta al editor de Lucero, que era Pedro de Angelis. Pedro de Angelis es un italiano que vino y editó varios diarios, la Gaceta Mercantil, el Archivo Americano, el Lucero. Entonces Pedro de Angelis dice que acá las mujeres arrojan a los niños recién nacidos y hacen infanticidio. Es terrible esto, que por esa época era un delito también. Entonces un grupo de porteños le contestan a este señor Pedro de Angelis y le dicen que no es infanticidio, sino que las mujeres, especialmente indigentes, no tienen dinero para enterrar a las criaturas. Por eso se ven acá las criaturas arrojadas, o que encuentra en la calle el señor Pedro de Angelis. Esto no está muy trabajado, tampoco, ¿no? En el tema del infanticidio, ¿no? Y esta observación que hace Pedro de Angelis en 1830. Esto que estamos viendo acá a la izquierda es un retrato de Juan Manuel de Rosas, su esposa Encarnación y su hijo mayor Juan Bautista. Pertenece a una colección privada, es de 1828, y lo que llama la atención que es la única imagen de Encarnación que está de frente, porque siempre Encarnación está de perfil. A la izquierda o a la derecha, pero está siempre de perfil. Y lo que está a la derecha es un documento que está en el Archivo General de la Nación, que es una causa criminal originada el 24 de septiembre de 1842 en el pueblo de San Miguel del Monte por el asesinato de un cura párroco. Que es un tema que investigué, que bueno, hay muchas hipótesis, ¿no?, de por qué fue asesinado este cura. Entre ellas parece Vero que era un pecador, ¿no? Hablaba con algunas damas ahí. Que esto es un tema para que trabajemos también, ¿no? O capaz que está, bueno, poseso por el demonio, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Esto se los quiero mostrar también. Bueno, acá vamos con otra imagen de la justicia, que es un daguerrotipo coloreado, que es el famoso cuartel de Santos Lugares, donde Rosas tenía una prisión para mujeres, un polvorín, un cuartel, y donde fue fusilada Camilo Gorman en 1848. 1848, mientras España tenía su segundo código penal, nosotros no teníamos ni un código, ¿no? Y Rosas Sandro, te queda un minuto. Perdóname. Muchísimas gracias. Ya termino. Entonces España tenía su segundo código penal y nosotros no tenemos ningún código penal. Bueno, acá pueden ver documentos de la época de Rosas, también. El de la izquierda, la renuncia de Vélez Arfiel, el autor de nuestro Código Civil, en 1830 como profesor de Economía Política, por razones políticas, porque era unitario. Y a la derecha, Pedro Somellera, que también era unitario, profesor de Derecho Civil. Y estas son divisas federales de la época de Rosas, con uso obligatorio. Hasta los estudiantes y los profesores tienen que usar. Si Ricardo estaba en esa época, tenía que usar esta divisa, si no, lo echaban de la facultad. Y ya termino con esto. Esta es una divisa que usan los afrodescendientes. Fíjense lo que dicen, con blancos ni a misa. Con blancos ni a misa. Así que bueno, se cumple con el tiempo. Hay más imágenes para mostrar, pero bueno, el tiempo es tirano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandro. Muchísimas gracias por tu exposición, ha sido brillante. No sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, Rabinovich. No, me pareció buenísima la exposición, como siempre son las de Sandro. Aparte llena de gracia también. No, ya lo conversaremos después, el café de por medio con Sandro. Sandro, yo tengo una cosa. Has dicho que Rosas fue el primer político que le da participación a la mujer. ¿Puedes destacar algo en concreto de esa participación que fue tan notable? Por favor. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Teresa, ¿no? Don Juan Manuel de Rosas, vos fíjate que
le dio mucha participación a la mujer, hizo una sociedad popular restauradora, compuesta por individuos que eran de diversas clases sociales. Pero ¿qué pasaba? En esa época la mujer era incapaz, y Rosas integró mucho a la mujer, no solamente a la mujer blanca, sino a la mujer afrodescendiente. Entonces, por ejemplo, Rosas, cuando hace la campaña contra los indígenas, la campaña al sur, porque la campaña al desierto, la deja a su mujer Encarnación dirigiendo la facción del Partido Federal Rosista y la Sociedad Popular Restauradora. Ahora, esa Sociedad Popular Restauradora está también compuesta por gauchos fieros, ¿viste? Bravos, decimos acá, como Cutiño, Leandro Alem Padre. Entonces, estos personajes obedecían a Encarnación, Escurra de Rosas, que era la esposa de él, y era una mujer de gran carácter. Y aparte de la gran consejera, vos fijate que Rosas la escuchaba a ella, ¿no? Cuando otros gobernantes relevaban a la mujer a no ser escuchada, ¿entendés? A las tareas domésticas, ¿no? O a la economía familiar, como se decía, ¿no? En otra época. Entonces, bueno, vos fijate que también en la Gaceta Mercantil hay una solicitada que firman las mujeres federales en 1830 y pico, donde dicen que algún día nuestros bisnietos van a ver que la legislatura va a estar poblada por bancas donde estén mujeres también. Que esto es muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante también. Entonces, podemos decir que Rosas es un precursor de la participación política de la mujer. Aparte, él decía que la mujer no fuera castigada. Vos fíjate que en esa época la mujer podía ser castigada por adulterio, amancebamiento. Bueno, esto lo ha trabajado también, por ejemplo, Natalia y Elizabeth, mujeres maltratadas, y llegan a la época de Rosas. Y han visto expedientes donde Rosas, por ejemplo, recibe quejas de los curas. Fíjate que la cuestión de familia la manejaban los curas en esa época, no tenemos registro civil. Entonces, muchas mujeres huían porque los maridos las maltrataban. Hoy diríamos violencia de género, Vero, ¿no? Entonces, Rosas, ¿qué decía? Los curas decían que estas mujeres iban y vivían con hombres. Y no le gustaban a eso porque era delito pecado. Rosas decía que no. Mientras tuviera el consentimiento, los curas no tenían por qué meterse. Y esto lo he visto en muchos expedientes del Archivo General de la Nación. O sea que Rosas también podríamos decir que es un precursor contra la violencia de género. Entonces, no hacía lugar a esta demanda de los curas. Y permitía que las mujeres, que eran pegadas por los maridos, le tiraban, viste, la dote también, fueran a vivir con sus concubinos que las trataban bien. Por supuesto, no se podían casar porque el divorcio tampoco lo puso Vélez Sarsfield en 1869, ¿no? Pero bueno, esto es algo importante para destacar, Teresa. Muchísimas gracias. Noelia Carolina, tenía una. Noelia Carolina por el chat dice que si puedes resaltar el tema de los afroamericanos, pero lo puede decir ella perfectamente. Noelia Carolina. Hola, sí. Hola. Si podrías poner, explicarle un poco más, más amplio el tema de los afroamericanos. Si bien en las imágenes que mostraste, en 3 ocasiones se contaba los afroamericanos visibles, cómo es de extraordinario en el relato histórico argentino el hecho de que por lo menos este personaje en particular, tan reconocido, reconociera a los afrodescendientes, que lo hiciera a la sociedad, etc. Gracias. Muchas gracias, Noel, por tu pregunta. Bueno, ustedes saben que nosotros en 1825 firmamos un tratado con Inglaterra. Ya Inglaterra era de una potencia, digamos, abolicionista. Entonces, en ese tratado se reconocía que nosotros íbamos a abolir de a poco el tráfico de esclavos. Este tratado lo ratifica Rosas en 1837. Pero también Rosas libertó a muchos afrodescendientes. Hay muchos cuadros de esa época donde Rosas está al lado de los negros y los libera. Fíjense que la esclavitud, por ejemplo, estuvo en Brasil hasta 1888, en España, ¿no? Y en sus colonias hasta la década del 80, si no me equivoco. Corríjame alguno, por favor. Creo que en Cuba hasta 1880, 80 y pico. Entonces, Rosas también, si bien nosotros no teníamos constitución, teníamos un pacto federal que unía a todas las provincias, ¿qué pasaba? Ustedes se acuerdan que la Asamblea de 1813 había decretado la libertad de vientre. Pero recién, cuando
los afrodescendientes eran mayores de edad, podían ser libres. Esto es a los 25 años. Entonces, claro, había una esclavitud encubierta. Rosas fue muy popular entre los afrodescendientes, ¿por qué? Porque los protegía. Y él respondía a todos los pedidos. Fíjense en que la esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra, le decían la mulata Toribia, los unitarios. ¿Por qué? Porque ella protegía mucho a los afrodescendientes. Es más, Rosas iba a los candombes, a la fiesta de las naciones, Mozambique, Angola, Mandinga, ¿no? Varias tribus afrodescendientes. Y se ponía a bailar, y era mal visto esto, por los unitarios y otros federales también. No se olviden que Rosas pertenecía a una familia patricia de acá. Entonces, a la caída de Rosas se prohíben estas fiestas de los candombes. Y empieza a ser invisibilizado el afrodescendiente, la mujer afrodescendiente también. Entonces, bueno, esto es importante también a tener en cuenta porque los negros tienen mucho protagonismo en la época de Rosas. Hay muchas cartas donde inclusive reciben también ayuda económica y pueden realizar sus fiestas y reunirse en naciones también, y muchos son liberados. Y muchos también integran las fuerzas federales en esa época. Y llegan a ser generales y coroneles también, que en otros países se les prohíbe esto, en la época de Rosas, llegan a ser generales o coroneles también. Ojo, del bando unitario también. Tenemos al Negro Morales, que llega a ser general y senador, y fue uno de los fundadores del Partido Radical, y que estuvo en 1890 con don Leandro Alén, en la Revolución del Parque. No sé, no es si más o menos respondí a tus preguntas también. Me parece que sí, Sandro. Muchas gracias. Pone en el chat que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar. Fazer uma perguntinha. Ah. Sandro? Sí, Roberta, ¿cómo estás? Como estás, querido? Primeiro, gostaria de felicitá-lo aí, né? Aprendi muito aí com a sua conferência e gostaria que você comentasse um pouquinho a parte da prisão, né? Que a gente trabalha muito isso aqui no Brasil. Você mostrou aí com rosas, né? Esse primeiro modelo prisional, né? Que veio sendo montado. Será que ele foi um pouco nos moldes do brasileiro, né? No Brasil, nós tínhamos uma cadeia pública, mas depois também foi no século XIX, né, no Império, em 1835, que começou a obra de um modelo de sistema penitenciário chamado de Casa de Correção da Corte, né, que ficou pronto ainda com Dom Pedro II, em 1855. Ele seguia o modelo panóptico. Roberta, perdone, es que estamos fuera de tiempo. Ah, perdão. Claro, es que no vi que había levantado la mano. No sé si es que... E com oficinas de trabalho. Aí também foi assim? Tinha oficinas de trabalho, panóptico? Claro, ¿quiere que le responda en 2 minutitos nada más, sí. Ricardo? ¿Le puedo responder? Sí, bueno, nosotros en 1825, Rivadavia, que había venido de Inglaterra y que era amigo de Bentham, había traído el proyecto de hacer un panóptico acá. Pero lamentablemente no se hizo. Justamente nosotros tuvimos, guerra con los hermanos de Brasil entre 1825 y 1827, hoy somos amigos, ya pasó la guerra. Y entonces, ¿qué pasó? No, digo esto para que, por las dudas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No se pudo aplicar el modelo de prisión. En esa época era muy fácil escaparse de las prisiones. Recién vamos a tener ese modelo de Bentham en la penitenciaría de Buenos Aires en 1869. En la época de Rosas, ¿dónde eran las prisiones? Bueno, en el Cabildo y en la cárcel de Santos Lugares, por ejemplo, también había una cárcel para mujeres, donde eran bien tratadas y donde recibían un sueldo. Estas mujeres, estoy hablando de 1848, ¿no? Hasta la caída de Rosas. Así que bueno, muchísimas gracias, Roberta, por tu pregunta. Gracias. Pues vamos a dar paso al último expositor antes del cierre final con la presentación de un libro, y es el alma mater de todo esto, el gran organizador de estas jornadas que esperemos que se repitan durante muchísimos años, con la participación de todos, por supuesto. Ricardo Rabinovich Berman, iba a decir desde Argentina, argentino, que nos va a hablar sobre el tapiz de Bayeux en clave jurídica. Es un tapiz del siglo XI. Cuando quieras, Ricardo, te escuchamos atentamente.
Vale, muchísimas gracias, Teresa. Bueno, me aproximé al tapiz de Bayeux hace tiempo, fundamentalmente trabajando en la investigación sobre la forma de elección de los reyes en la Inglaterra anglosajona. Fundamentalmente el funcionamiento de la Wittenagemot, que era la unión, la asamblea, por así decirlo, que elegía y también destronaba, llegado el caso, a los reyes en los reinos anglosajones, ingleses. El tapiz no se debería llamar tapiz verdaderamente, sino bordado, porque no es realmente un tapiz, es un bordado. Se encuentra actualmente en el Museo del Tapiz, en Bayeux, en Normandía, tiene varios metros de largo, ha sido considerado con bastante exactitud el primer cómic de toda la historia. Cuando se bordó el tapiz de Bayeux, no lo sabemos con exactitud, pero aparentemente en vida de Guillermo, duque de Normandía y rey de Inglaterra, Guillermo el Bastardo, Guillermo el Conquistador, posiblemente, bueno, como ustedes saben, la batalla de Hastings, que es la batalla en la que Guillermo gana la corona de Inglaterra, se produce en 1066. El tapiz debe haber sido bordado aparentemente alrededor de 10 años después, en principio. ¿Quién bordó el tapiz? Una tradición en el norte de Francia mantuvo durante mucho tiempo que había sido la reina Matilda, la esposa de Guillermo, pero esto no tiene mucho fundamento, parece que fueron varias señoras y por ahí señores también. Lo que no se sabe hasta ahora es de qué lado del canal fue realizado el tapiz. Tradicionalmente se ha pensado que fue realizado en el norte de Francia, en Normandía, pero la verdad es que hay elementos muy interesantes que permitirían pensar que se hizo en Inglaterra, en el contexto anglosajón. Yo les voy a mostrar un par de elementos en ese sentido. ¿Y para qué se hizo? Bueno, esto es muy interesante, porque el tapiz en sí, posiblemente, tuvo una función indirectamente jurídica que fue fundamentar a posteriori la legitimidad de Guillermo para acceder a la corona anglosajona. El tapiz comienza con el retrato del rey Edward, el rey Eduardo, que pasaría luego a la historia como Eduardo el Confesor, que está sentado en su trono en Inglaterra y que está atendiendo a algunas personas. Hay varias imágenes del tapiz que nos muestran situaciones que no aparecen en otras fuentes pictóricas del siglo XI y que nos permiten aproximarnos un poco a cómo eran posiblemente estas situaciones. Ahí tenemos más de cerca a Edward, el rey de Inglaterra. Aquí vemos a Harold, que es todavía Dux Anglorum, o sea, líder de los anglos, todavía, y aquí avanza junto et sui milites, o sea, junto con sus caballeros, junto con sus seguidores. Esta es una imagen de un señor. Inglaterra anglosajona no es feudal, es señorial, un señor con sus caballeros que avanzan, van a ir a tomarse un barco, y adelante de todos marcha Harold, que las personas que hicieron el tapiz lo identificaron con un bigote que va a aparecer mucho. Si ustedes se fijan, la D de Harold, donde dice Ubi Harold Dux Anglorum et sui milites, la D de Harold es una D anglosajona. Eso permitiría abonar la hipótesis, entre otras cosas, de que el tapiz fue hecho del lado inglés. Es muy interesante esto de ver en su contexto a un señor del siglo XI.
Ich Harold mare navigavit. Aquí vemos cómo Harold navega por el mar. ¿A dónde iba a ir Harold? Harold iba a ir a Normandía. ¿Lo habría mandado el rey Eduardo? Parecería que sí, porque el rey Eduardo aparecía primero dando indicaciones. Et velis vento plenis, venit in terra vidonis, otra vez una D anglosajona, comitis. Y llenas de viento las velas, llega a la tierra del conde Guido. El conde Guido es un conde que está en señorío, es un vasallo del duque de Normandía, Guillermo de Normandía. Entonces, cuando llega Harold, hic apprehendit Guido Haroldu. Aquí el conde Guido aprehende, detiene, apenas toca tierra, a Harold. Esta es la única imagen que tenemos en esta época de la detención de una persona. Observen al conde dando la orden y a uno de los que lo aprenden señalándolo al conde como diciendo, este es el que me dijo que lo detenga a usted. Y dice, et duxit eum ad Bellerem. Bellerem es el nombre del castillo principal de Guido, se lo lleva al castillo, et ibi eum tenuit, y ahí lo tuvo. Ahí vemos la escena, entonces lo detiene, lo lleva al castillo y conversa con él. Ubi Harold et, esa es una et anglosajona, et Guido parabolant. Aquí conversan Haroldo con Guido. Haroldo, que es el que está de pie, está detenido en el castillo de Bellerem, en poder de Guido. Ahora resulta que aparecen unos personajes. Ubinunti Wilhelmi ducis venerunt ad Guidone. ¿Qué pasa? Los nuncios, los embajadores del duque Guillermo llegan a verlo a Guido. ¿Qué van a hacer? Le van a pedir que en su calidad de vasallo entregue al prisionero al duque. Esta es posiblemente la única representación que tenemos en el siglo XI de una reunión entre emisarios de un señor y emisarios de un vasallo. Ahí vuelven los emisarios de Guillermo, vuelven de nuevo a presencia de su señor, y ahí tenemos cuando los nuncios le explican a Guillermo la gestión que han realizado. Ahí vemos en detalle el episodio. En consecuencia de esto, hic Guido adduxit Haroldu ad Wilhelmum, y entonces aquí vemos que efectivamente Guido le entrega a Harold a Guillermo, su señor. Y a hic dux Wilhelm, el nombre Guillermo aparece escrito de varias maneras en el tapiz, pero todo indica que tenían una cierta dificultad para pronunciar el normando, lo cual también es un elemento a favor de que el tapiz haya sido hecho en el lado inglés del canal. Cum Haroldo venit ad palatio, se lo lleva a su palacio, lo trata de una manera muy noble, se lo lleva a su palacio, aquí lo vemos en su palacio, a Harold, y luego le pide que lo acompañe en una campaña al monte San Miguel, ahí lo vemos, y como resultado de esa campaña, Harold se porta muy bien, salva, según el tapiz, a unos guerreros normandos, y entonces esta es una escena extraordinaria, hic Wilhelm dedit Haroldo arma. Aquí le entrega Guillermo a Harold sus armas. Esta sería una representación de algo muy semejante a lo que tiempo después se va a llamar
armar caballero a alguien. Esto todavía no existe en el siglo XI, pero esto sería algo muy parecido. Esto genera, por supuesto, una relación vasallática entre Guillermo y Harold. Esto va a cuajar acto seguido en esta escena, que para mí es una escena fabulosa, Ubi Harold Sacramentum Fecit. Aquí Harold hace un juramento. No sabemos exactamente de qué se trata este juramento, esta es la única imagen que tenemos de un juramento en esta época. El juramento se hacía sobre reliquias sagradas, no sobre los santos evangelios como se hace ahora, y lo que observamos acá es posiblemente el corazón jurídico del tapiz, porque lo que se supone que está jurando Harold en este momento es que va a reconocer a Guillermo a la muerte de Eduardo como rey de Inglaterra. Esta era una de las argumentaciones oficiales de Guillermo para requerir su corona. Aquí lo tenemos a Guillermo, que está mandando en el juramento, y una cosa que me parece importantísima, aquí tenemos al público, porque el juramento requería de publicidad. Aquí Harold regresa ad Anglicam Terram, regresa a Inglaterra y se presenta ante el rey Eduardo nuevamente, lo cual hace pensar, da la idea entre la escena primera con Eduardo dando una orden y esta escena aquí en este momento, da la idea de que Eduardo lo hubiera enviado a Normandía para que preste un juramento vasallático a Guillermo de apoyar su candidatura el día de mañana. Aquí tenemos las escenas en las que se muere Eduardo y es llevado a la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro es la que nosotros hoy en día conocemos como Abadía de Westminster, al lado de Londres, y aquí es sepultado el rey Eduardo en la actual Westminster Abbey, que en esa época era la iglesia de San Pedro. Hic dederunt Haroldo corona regis. Esta es la única escena que tenemos en todo este periodo de cuando se le entrega la corona a un heredero. Fíjense que uno de los el que le entrega la corona está señalando al sepulcro del rey que acaba de morir. En la escena de transmisión inmediata de la corona. Es muy posible que estas dos personas representen a la Huitaine Gemot, o sea, la asamblea que decidía quién iba a ser el próximo rey en los reinos anglosajones. Harold está armado con la característica hacha de guerra de los anglosajones y residet Harold Rex Anglorum. Aquí se ve cómo se sienta Harold, rey de los anglos. Esto quiere decir que Harold no ha cumplido con el juramento que le habría hecho a Guillermo y ha aceptado la corona, a pesar de que antes había dicho que no la aceptaría. Aquí, entonces, del otro lado del canal, William Dux iusit naves edificare. Guillermo ordena, ¿qué ha pasado? Guillermo ordena que se edifiquen, que se construyan naves para la campaña de luchar por su corona del otro lado del canal. El personaje que aparece y cobra importancia es Odo, luego arzobispo Odo, hermano, medio hermano de Guillermo, y que presumimos que es quien mandó hacer el tapiz, porque tiene una función protagónica en todo el tapiz. Ya se ha producido el cruce, no voy a ir a detalles porque no tengo tiempo, ya se ha producido el cruce, Guillermo ya está del lado inglés, se están preparando en Hastings, dice acá, que es Hastings, para la batalla. Ya lo vemos a Guillermo y vemos a Odo, su hermano, que está dirigiendo todos los trabajos. Aquí le avisan, nuntiatum est Wilhelm de Harold. Le avisan a Guillermo que Harold avanza para luchar contra él
y entonces hic domus incenditur. Aquí son incendiadas casas. Fíjense la mujer que escapa de la casa que le han incendiado, los normandos, escapa de la casa junto con su niño cuando le están incendiando la casa. Aquí Guillermo va al combate junto con sus guerreros y les da un discurso, una arenga, y ahí dice qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que luchar. Y finalmente, este es el momento en que Harold es interfectus est, es muerto durante el combate. La tradición luego diría que Harold fue herido con una flecha entre los ojos. Lo interesante es que acá la flecha entre los ojos aparece bordada después. Y el tapiz termina de esta manera. Me parece, esto es muy poquito el tiempo que tenemos, yo he tratado de ceñirme a los 20 minutos porque si lo exijo lo tengo que cumplir. Me parece que es un documento que da para mucho más. Es realmente un documento pictórico extraordinario, lleno de significados jurídicos y de mensajes jurídicos, y además nos permite visualizar situaciones de implicancia jurídica que realmente no tenemos otra fuente para visualizarla. El otro elemento que no aparece en estas imágenes, que permite pensar que es de factura anglosajona, es que en un momento aparece el nombre de una mujer, la única mujer que aparece con nombre en el tapiz, que le dicen Elfgiver. Elfgiver significa en anglosajón, es un nombre muy típico de mujer anglosajona, significa regalo de los elfos. El hecho de que aparezca el nombre en anglosajón, bien escrito en anglosajón, también hace pensar, porque del otro lado esto no se pronunciaba de esa manera. Entonces esto hace pensar que esto fue hecho del lado inglés y posiblemente por bordadoras anglosajonas bajo las órdenes del obispo Odo, hermano, parcialmente, medio hermano de Guillermo el Conquistador. He querido traerles simplemente un vistazo de esta extraordinaria fuente, del primer cómic de toda la historia, y que tal vez sea una invitación para que ustedes le den una mirada y algo así. Así que les mando un saludo muy afectuoso y muchas gracias por todo. Bueno. Muchísimas gracias, Ricardo, ha sido espectacular. La verdad es que nos han dado ganas a todos de ver el tapiz.